Hermanos, y vamos a hablar sobre el cristiano y el gobierno. El cristiano y el gobierno, está en Romanos 13. Sujetos a autoridad es el sermón de hoy, y estamos en justicia practicada. Tenemos que practicar, ¿cierto?, lo que vamos aprendiendo en la palabra. Porque podemos llenarnos de conocimiento, y si no aplicamos ese conocimiento en nuestra vida diaria, hay algo que está pasando. Hay algo que la palabra no está haciendo todavía en nuestra vida. Y tenemos que parar nuestras antenas y decir, bueno, hay algo que está pasando en mi vida que no estoy practicando lo que escucho cada domingo, o lo que leo cada semana, o lo que me enseñan cada día cuando hay la oportunidad de enseñar a alguien. Entonces es importante que nosotros podamos entender que hay una interacción, hay una relación con el gobierno, en el gobierno donde estamos o en los gobiernos de nuestros países. Debemos saber que el cristiano tiene una relación con el gobierno. No es el gobierno y nosotros por otro lado, ¿cierto? Nosotros estamos inmersos en esta sociedad, y en esta sociedad hay un gobierno. Y prontamente viene una elección, viene otro gobierno, y debemos saber qué tiene que hacer el cristiano cómo debe tener esta relación el cristiano y el gobierno establecido. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer los primeros versículos, el 1 y 2. Si lo tiene, dígame amén. Si no lo tiene, está acá también en la pantalla. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gracias, Señor, por esta palabra, por este capítulo, por estos versículos que estudiaremos el día de hoy. Ayúdame a poder explicarlo lo mejor posible, y sobre todo que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, en las relaciones que tenemos con la autoridad. Sea autoridad, como vamos a hablar el día de hoy, autoridad de gobierno, y también la autoridad en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo. Estamos bajo autoridad. Ayúdanos a aplicar lo que enseña el apóstol a sus lectores principales, que fue la iglesia en Roma, y a nosotros, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ayúdanos a entender estos versículos y aplicar estos versículos a nuestra vida. Para ti la gloria, Señor. Amén y amén. Primero, los versículos dicen: sométanse a las autoridades superiores. Someterse es un verbo presente, un verbo presente. Es un desafío para un cristiano, ¿cierto?, someterse a las autoridades de los gobiernos actuales, los cuales muchas veces están muy lejos de lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, ¿cómo tú o cómo alguien puede decirte a ti someterte, o que tienes que someterte a un régimen o a un gobierno autoritario, o a un gobierno que está actuando contra su propio pueblo? ¿Cómo nosotros podemos entender esto que está diciendo el apóstol y aplicarlo al gobierno donde nosotros estamos inmersos como sociedad? El apóstol está inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y él está hablando de lo que nosotros como iglesia, como cristianos debemos hacer. Él está inmerso en un gobierno que no era democrático, romano, dirigido por un emperador como Nerón, un emperador con un corazón malo, de acciones malas. Este emperador tomó represalias contra la iglesia y contra mucha gente, se levantó contra el cristianismo, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está hablando de sujetarse a la autoridad en un tiempo que él estaba viviendo, que la iglesia estaba viviendo en Roma, donde había un emperador que era totalmente malo. Entonces, se me hacía esta pregunta: ¿y por qué el apóstol
nos enseña a someternos a un gobierno violento. De nuevo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña que toda posición de autoridad en el mundo es permitida por Dios. Incluso estos presidentes, emperadores, con esta situación, que no son democráticos. Vamos a leer, por favor, ahí está también en la pantalla, Daniel, capítulo 2, versículo 21. Para que veamos en este versículo de lo que estoy hablando. ¿Qué dice la Biblia? Está hablando de Dios, ¿cierto? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando los gobernantes no actúan con justicia y con rectitud y misericordia, Dios los quita. Dios los quita. De una forma u otra, nadie escapa al juicio divino de Dios. Amén. Aunque en este momento no lo veamos, que veamos a un presidente que está tratando mal a la iglesia, tratando mal al pueblo, debemos tener esperanza que Dios tomará la autoridad de esa situación. El versículo que leímos también nos habla de toda persona. Cuando el apóstol Pablo habla de toda persona, no solo tiene en mente a las personas afines al gobierno. También en este versículo que dice todas las personas, estamos incluidos nosotros, los cristianos de todos los tiempos. Amén. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, había un grupo de judíos, los celotes, quienes no reconocían ningún reino sino a Dios y no pagaban impuestos a nadie sino solo a Dios. El apóstol Pablo era contrario a lo que los celotes estaban practicando. Les decía que Dios les había permitido esa clase de gobierno para mantener el orden en la sociedad. Independientemente de la clase de gobierno, tenían que ser buenos ciudadanos y que tenían que cumplir con las ordenanzas de estos gobiernos. Entonces, los celotes, ese grupo, no lo estaba haciendo, aunque quizás tú y yo pudiéramos mirar la historia y decir los celotes tenían razón. Se estaban levantando en armas contra el imperio establecido en ese momento. El versículo sigue hablando y nos dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios puso a Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Lo permitió? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto quiere decir que Dios es el que permite estos gobiernos. No solo para bendición para la nación, no solo para eso, sino en algunas ocasiones para juzgar a la nación. Para juzgar a la nación. O para preparar a la nación para un juicio que vendrá o algún juicio que está establecido por Dios. Esta carta la escribe el apóstol a la iglesia en Roma. El imperio romano, como dije al principio, no era una democracia en ese momento. El gobierno estaba comandado por un emperador, Nerón. Aunque tenía todo lo malo que usted se puede imaginar. Si usted lee sobre Nerón, era un hombre malo. Mató incluso a su familia para mantener el poder. Quemó Roma. Mató muchos cristianos. ¿Sí? El apóstol Pablo veía en esta autoridad una autoridad legítima establecida por Dios. ¿Cómo conciliamos esto? Como cristianos debemos tener esa fe, esa confianza de que Dios está en autoridad en todo. No solo de lo bueno, también de lo que pasa, ¿cierto? De lo malo. Mire,
Jesús estuvo bajo autoridad de Poncio Pilato, quien lo juzgó. ¿Recuerda la historia? Obviamente, ¿cierto? Jesús en su interacción con él nunca se levantó contra su autoridad. Él le dijo: puedo pedir a mi Padre un montón de ángeles, legiones para que vengan a libertarme, pero no lo voy a hacer. Respetó la autoridad de este hombre. El mismo Pablo estaba bajo la autoridad de Nerón, un hombre déspota, asesino, y Pablo no hizo una política obstructiva al imperio, más bien incentivó a ser respetuosos con la autoridad. Amén. Dura es tu palabra, Señor. ¿Cómo voy a respetar a este hombre o a este gobierno? El versículo sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces, si nos oponemos a esto, si levantamos una política contra estos personajes, nos estamos oponiendo a Dios, dice el apóstol. Podemos obedecer a las autoridades porque Dios lo estableció. Lo dijimos, a veces Dios los usa para juzgar o bendecir al pueblo. Claro, amados, que hay un límite en este sometimiento a la autoridad. ¿Cuál es este límite? Si nos ordenan hacer algo que vaya contra la ley de Dios, no deberíamos aceptar e ir en contra. Debemos ir en contra de lo que el gobierno habla sobre el sentido de la ley de Dios. Es ahí donde Dios nos permite ir en contra. Lea conmigo para entender un poquito más Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Las autoridades querían que dejaran de hablar de Jesús, ¿sí? Pero ellos no se intimidaron y siguieron predicando de Jesús. Ahí los vemos ir contra la autoridad, porque estaban atacando la ley de Dios. Estaban atacando lo que ellos eran, lo que Jesús había producido en ellos. Ellos no se iban a callar. Y hubo consecuencias, sí, pero no se callaron. Fueron contra la autoridad. Amén. Mire, hay otro ejemplo que le quiero dar que está en Éxodo capítulo 1, de los versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, ¿qué vemos ahí? Estas mujeres van contra las ordenanzas de Faraón porque primero temieron a Dios antes que a Faraón. ¿Ve? Ahí vemos que hay se rebelan contra la autoridad y Dios las bendice. Si usted sigue leyendo la historia, Dios las bendice porque hicieron esto. Amén. Otro ejemplo más reciente, que hablando con Jeff en el pasillo, me habló y me contó este ejemplo y se me prendió la luz y se lo quiero dar. Un ejemplo más reciente: en pandemia hubo una batalla legal contra la iglesia Grace Community Church en California. Wow, mi inglés, ¿cómo sonó? Grace Community Church. ¿Está bien, Jeff? ¿Cierto? Esta iglesia fue demandada por el Estado por no cerrar en sus servicios en pandemia y por no respetar el distanciamiento ni usar la máscara en espacios cerrados. El pastor John MacArthur dijo que no cerraría porque iba contra las leyes de libertad de culto. Hay ocasiones, amados, donde la iglesia puede elegir obedecer a Dios antes que al gobierno de turno. Pero deben ser casos donde claramente vemos esto. Vamos a ver los versículos 3 y 4, volvamos a Romanos 13. ¿Cuál es el trabajo del gobierno?
El trabajo de gobierno, dice el apóstol, es castigar y disuadir a los malhechores. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué dice este versículo? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, alabanza del gobierno. La idea de Pablo es que los cristianos, nosotros, los seguidores de Cristo, debemos ser los mejores ciudadanos. Los mejores ciudadanos. Debemos ser destacados como buenos vecinos. Buenos vecinos. Debemos ser destacados por el condado donde vivimos. Amén. Somos leales a Dios antes que ser leales al Estado. Dios está sobre el gobierno. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos debido a que somos honestos, porque la palabra nos enseña a ser honestos. No debiéramos dar problema al Estado. Debemos pagar nuestros impuestos. Amén. Debemos pagar nuestros impuestos. Y más importante, amado, que pagar nuestros impuestos, debemos orar por el Estado y por sus gobernantes. Amén. De eso está hablando el apóstol. No importa del gobernante que esté, sino orar, porque Dios nos pide orar por nuestros gobernantes. Bueno, y en este versículo habla y dice que los funcionarios del gobierno son servidores de Dios. Pablo describe a los funcionarios del gobierno como servidores de Dios. Eso dice el versículo que leímos. Pero ¿cómo es esto? Un funcionario que no cree en Dios, que está idealizado, ¿sí? No. Eso. Que tiene una ideología, ¿cierto? Propia. Gracias. No remember the Spanish, please. Yeah. Sorry. Hay palabras que se me van. ¿Cómo un funcionario que no cree en Dios es un servidor de Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sabes que el plan de Dios incluye personas que no le conocen ni confían en Dios? Ese es el plan de Dios. Le voy a dar un ejemplo para que me entienda. Faraón fue usado por Dios para sacar el pueblo con poder y autoridad de Egipto. Y no creía en Dios, creía en muchos dioses. Dios usó a Artajerjes, rey de Nehemías, para que él pudiera viajar tranquilo y reconstruir las murallas de Jerusalén. Es interesante que Dios usa personas que nosotros pensamos que no puede usar en nuestro sesgo muchas veces teológico, cristiano. El apóstol está diciendo que Dios usa funcionarios para bendecir al pueblo. Piense conmigo, quizá usted y yo nos hemos encontrado con funcionarios honestos, ¿sí? Honestos, que quieren ayudar a las personas en sus servicios, que sienten en su corazón ayudar y están ahí en el segundo piso del hospital, siempre están dispuestos a ayudar al que no tiene seguro médico. ¿Ha ido al segundo piso? Yo he ido al segundo piso. Y hay gente que quiere ayudar. Funcionarios que aman su profesión y quieren hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es el punto del apóstol? Es que Dios, aunque no lo veamos en ciertos momentos, está en autoridad del Estado, del gobierno. Está en autoridad. ¿Qué dice el versículo? El gobierno debiera ser el vengador que castiga al que hace lo malo. El gobierno tiene la obligación, dice el apóstol, de cuidar de sus ciudadanos. Cuidar al bueno y castigar al malo. Cuando no se hace esto, se tiene una corrección de Dios.
como cristianos debemos orar continuamente por nuestras autoridades locales. Los que están ahí, los que están sirviendo, los que nos están ayudando, los que nos ayudan con los papeles. Debemos orar por estas personas. Orar por el Estado, por las personas que están a cargo del Estado, por los senadores, por los diputados. Orar por el presidente de este país o por el que viene. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Debemos estar atentos a lo que pasa en nuestro país. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3? Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Vivimos en este mundo, pero no debiéramos actuar como el que no cree en Dios, que siempre o muchas de las veces quiere sacar provecho de la situación. Nosotros debemos ser personas guiadas por su Espíritu Santo, siempre con la intención de ayudar a otro más que recibir un beneficio nosotros. Vamos a leer los últimos versículos del 5 al 7. Hay una responsabilidad. Vimos un poquito la responsabilidad del gobierno, como dice el apóstol. Ahora nosotros, como cristianos, hay una responsabilidad con el gobierno. Por lo cual es necesario estarles sujetos ¿a qué? Al gobierno, ¿cierto? No solamente por el temor al castigo. No debo conducirme carro a 70 millas por hora como pasan las motos por aquí, hermano querido. Las motocicletas, así, boom, como a 70 por aquí, porque no hay ningún policía. A veces nosotros corremos porque no hay policía que me ven, o el mismo GPS te dice, cuidado, cuidado, hay alguien. Entonces cuando escuchas eso, detienes el carro y le bajas la velocidad y llegas a la velocidad permitida. ¿Por qué? Debiéramos andar, ¿cuánto se anda aquí en la ciudad? ¿Cuánto se maneja? 25. Si somos sinceros, ¿a cuánto anda usted? 90. Gracias, Che, por tu sinceridad, hermano. Dios te reprenda. No solo es por temor, amado Martín, temor a la multa. Debe ser el temor porque a veces decimos, oh, tuve suerte y me llevé el stop. Pero en algún momento puede pasar algo. Porque somos irresponsables, dice el apóstol, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a todos los que debéis. ¿Cómo estamos con los pagos? Bien. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra, dice el apóstol. Por lo cual dice, es necesario estarle sujetos. Es necesario, amados, si es posible, dice el apóstol, tienen que estar sujetos al gobierno. Aunque muchas veces no nos guste lo que el gobierno dice. O no nos gustan las leyes que nos imponen. Pero el apóstol nos enseña que esto lo juzga Dios, no nosotros. No nosotros. No somos los encargados de juzgar. Solo Dios puede juzgar, ¿cierto? Eso lo hace el Señor. Somos llamados estos capítulos, o este capítulo, estos versículos, nos está llamando a ser respetuosos o respetar a la autoridad. Amén. Por causa de la conciencia. Nuestra obediencia, obviamente, nunca debe ser ciega. Debemos estar atentos a lo que el Estado está haciendo. No podemos obedecer a algo que vaya contra Dios. Por eso debemos estar atentos. Por eso debemos saber por quién votamos. Si tú miras su plan de gobierno, y esto está incluido, tanta cosa que va contra lo que la palabra del Señor dice, debemos estar atentos.
Este no es un sermón de política. Yo no te voy a decir por qué tienes que votar, el que puede votar. Pero tienes que mirar, dice el apóstol. Cuidado. Debemos respetar la autoridad por nuestra conciencia. Lo que vaya contra nuestra fe, con lo que nosotros creemos. Hay otro ejemplo de la Biblia que me gusta mucho. Daniel siguió orando con las ventanas abiertas, aunque había un edicto real del gobierno. Y le costó ser echado al foso de los leones, porque dijo: yo no voy a dejar de orar, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Cuando nosotros actuamos de esta manera y respetamos a Dios y su ley, sabe que Él se glorifica en nuestra vida. Él nos muestra la salida. Él nos bendice a pesar de. Sabe que Dios, dice la Biblia, que rescató, usted sabe la historia, rescató a Daniel del foso de los leones. Porque él dijo: no voy a ir contra Dios aunque el rey me lo esté mandando. Ese es el punto que dice el apóstol. Debemos respetar al gobierno hasta que el gobierno se mete con Dios. Amén. Otro ejemplo: Sadrán, Mesach y Abednego fueron echados al horno por no adorar una imagen. Pero ¿qué pasó? De allí los rescató Dios. No tengas miedo de ir contra la corriente, porque de ahí te rescatará Dios. Debemos ser respetuosos al gobierno, a la autoridad, pero si se meten con Dios, debemos decir no. Debemos ser fuertes y decir no. Es solo en ese momento que Dios permite la no obediencia a la autoridad. Nuestra conciencia cristiana debe estar atenta a esto y no ceder cuando el gobierno se levante contra nuestra fe. Contra nuestra fe. Por eso debemos estar atentos, por eso debemos escuchar, por eso debemos ver noticias, debemos saber lo que está pasando, porque esta es nuestra nación, la que nos recibió. Ahora estamos aquí. Obviamente que yo soy chileno, yo recuerdo mi país y ahora estamos de fiesta, son alrededor de 6 días de fiesta, pastor, ¿cierto? Comida, fiesta, felicidad. Obviamente que uno extraña, ¿cierto? Pero en este momento estamos en este país es el nuestro. Y debemos seguir orando por nuestros países, pero orar también por este país. Porque es el país que nos abrió las puertas, nos está bendiciendo. De alguna manera u otra, Dios bendice a su pueblo donde está, ¿cierto? Amén. El apóstol sigue diciendo: por esto pagáis también los tributos, pagad a todos los que debéis. Ya le hice esa pregunta: ¿a cuánto les gusta pagar los impuestos? Bueno, hay un amén, 2 amén. La voy a hacer un poquito más difícil. Levante la mano al que le gusta pagar impuestos. Bueno, estamos mitad y mitad. ¿Qué está diciendo el apóstol? El apóstol nos está invitando a nosotros como cristianos a estar dispuestos a pagar lo que el gobierno exige. Debemos pagarlo, aunque no nos guste. Pudiéramos usar ese dinerito para otra cosa. Siempre decimos: eso me serviría para otra cosa. Pero no debemos, dice la Biblia, deber nada a nadie. En esto está incluido el gobierno. No debemos deber nada a nadie. Pagar lo justo, lo que corresponde. Pagar lo justo, lo que hiciste en el año, pagarlo. No buscar la manera de decir al contador: mira, como que me corté una uña y esa uña me costó $1,000. O la chaqueta, una chaqueta de marca, $2,000, métele ahí para que baje. Hay que pagar lo justo. Lo justo. El gobierno no te va a quitar más, sino lo justo, lo que tú declaras. Pero cuando tú declares o yo declare, debo declarar lo justo. Porque ahí Dios te va a bendecir, amado. Y va a bendecir a este país. Y a este país donde nosotros vivimos. No pregunte dónde hay un notario
¿quién hace los tax? Notario, ¿cierto? Algo así. Y le pregunta al hermano, ¿dónde hay un notario que me pueda ayudar un poquito? No, la Biblia nos está enseñando, paga lo justo, no debas nada a nadie y Dios te va a bendecir. Si lo haces, Dios te va a bendecir de diferentes maneras. Quizás vas a estar un poquito corto, pero tu familia será feliz. Tendrás salud, Dios te bendecirá de alguna manera. ¿Sí? Cuando nosotros somos juntos, íntegros, aunque nos cueste un poquito, verás la gloria de Dios, dice el apóstol. Serás íntegro, podrás caminar por la calle con la frente en alto y nadie podrá decir, tú me debes y no me has pagado, no te escondas detrás del poste, te estoy mirando. No es usted, no, es un ejemplo. Bueno, hay 3 postes aquí, pudiera ser para cualquier lado, no, es un ejemplo, queridos. Pagar lo que corresponde. Cuando le preguntaron a Jesús por los impuestos, si se debían pagar esos impuestos a Roma, él le preguntó a lo que le estaban probando, le estaban diciendo sobre esto, ¿qué cara aparecía en la moneda que tenían en sus manos? Ellos le dijeron la de César. Entonces Jesús le responde sabiamente, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No hay ningún César aquí porque va a decir denme todo a mí. No. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es del gobierno es del gobierno. Y lo que es tuyo, lo que Dios te da a ti, es tuyo. Qué interesante. Hay una implicación en esto, en el versículo 6. También dice que los impuestos recaudados deben ser usados por el gobierno, ¿cierto? Para realizar el trabajo de contener la maldad. Y yo le decía a mi suegrito, aquí tú llamas a un policía, llegan 20, ¿o no? ¿Lo ha visto usted? En mi país los policías lo llaman para allá y ellos se van para el otro lado. Esperan que esté bien muerto para no llegar a pelear porque me pagan muy poco. Dicen, no voy a ir a pelear allá. Los bomberos nunca aparecen cuando ya está todo. Y cuando aparecen antes lo destruyen ellos, todo. Pero en este país usted ve, ¿cierto? Cuando aquí hay muchas personas de edad aquí cerquita, yo vivo aquí con mi familia. Hay alguien que se enferma del corazón o algo, llega el bombero, llega la ambulancia, llega el policía. Entonces vemos que lo que estamos contribuyendo para el área se está bien usando. Obviamente que también hay personas corruptas, ¿cierto? Pero la gran mayoría sirve de buen corazón. Y además eso lo juzga Dios, está diciendo el apóstol. Amén. Ya vamos finalizando. Quiero dar otro ejemplo en el libro de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2. El apóstol habla algo parecido a lo que está diciendo el apóstol Pablo, de los versículos 13 al 17. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, someteos a toda institución humana, por causa de Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Qué lindo. También el apóstol Pablo enseña en Tito, en las cartas pastorales, Tito 3:1, le dice, recuérdales que se sujeten ¿a quién? A los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
a toda buena obra. Debemos estar dispuestos a ayudar a otros, no solamente pedir que nos ayuden a nosotros, sino cuando Dios nos comienza a bendecir, que nosotros bendigamos a otros, que demos de gracia lo que de gracia el Señor nos da, que podamos tender la mano al que llega a este país sin nada, al que llega con la maleta llena de sueños y con su familia atrás. Tenemos nosotros como cristianos tender la mano porque hubo alguien que me la tendió a mí. Amén. Entonces, si tú tienes y Dios te ha bendecido, bendice a otro. Haz buenas obras porque eso habla bien de ti como cristiano, como hijo del Señor. Eso está diciendo el apóstol, le está enseñando a Tito. Amados, es difícil de entender este tema de obedecer al gobierno. Si este gobierno está dirigido por personas que no respetan a su propio pueblo. Pero como cristianos, como enseña el apóstol, a nosotros nos resta orar para que Dios, que está en autoridad de todo, haga justicia. Él saca y pone reyes. Él saca y pone reyes. Nosotros no podemos levantarnos en armas para sacar a alguien que no nos gusta. El poder que tiene el cristiano en su mano es la palabra. Es la palabra y la oración. Ora por tu gobernante, ora por tu país y verás que Dios, que la justicia de Dios muchas veces tarda, pero llega. Pero llega. Recuerda que Dios está en autoridad de todo y que la bendición de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en este momento. En este momento a mí me gustaría quizás tener un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor casa. Pero en este momento a Dios le ha placido que ande en el carrito que me lleva y a veces se queda por ahí. Me hace vivir en un lugar que quizás no es cómodo, pero en este momento Dios te está mostrando su amor y su misericordia, que tienes un techo sobre tu cabeza, que tienes comida en tu despensa, que tienes el amor de tu familia, que tienes amor de la iglesia. El Señor te va a bendecir, amado. Solo cree y búscalo de corazón, porque verás la gloria de Dios, porque Él no es hombre para mentir. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia para sus hijos. Y si tú te metes a estudiar las promesas, verás que el Señor sí está preocupado por ti y por mí. Aunque en este momento no lo veamos, veremos la gloria de Dios. En el año 2007 yo llegué con mi familia a este país y vi la gloria de Dios. Tuvimos necesidades, sí. Mi hijo menor casi muere antes de nacer. No teníamos cómo pagar el parto, pero alguien vino y Dios le tocó y dijo: no te preocupes, que eso está pagado. Cuando llegué a este sector, a esta área, hubo alguien, la familia de Jaime, que tenía un tráiler y ahí nos quedamos. Nunca habíamos vivido arriba de un camión, pero Dios se glorificó en ese camión. Mi familia estaba feliz, mi suegrita estuvo ahí con nosotros. Dimos la gloria de Dios. Ahora vivimos en la casa de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un cuarto, aunque no es nuestra casa, pero el Señor la dio ahora. Entonces yo puedo decirte con testimonio que Dios te va a ayudar. Dale la gloria a Dios en todo momento, en todas circunstancias, en lo mucho y en lo poco. Dios se merece la gloria y la alabanza, porque Él es un Dios que nos ama y que está preocupado de nosotros. Solo confía en el Señor, solo haz lo que la Biblia te dice que tienes que hacer y verás la gloria de Dios. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él nos abraza cuando nadie nos abraza. Él es nuestra familia. Cuando quieres hablar con tu familia y no está contigo,
que quieres abrazar y no puedes por la distancia. Dios es el que te abraza. Dios es el que te bendice. Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Salvador. Jesús es nuestro amor. Respetemos y verás la gloria de Dios. Finalmente, amados, sigue siendo un ciudadano que respeta la autoridad, porque así le darás la gloria a Dios. Sigue siendo celoso con la ley de Dios, porque así le darás la gloria a Dios. Sigue siendo un ciudadano productivo en la sociedad, porque así le darás la gloria a Dios. Sigue siendo un cristiano que es una buena influencia para los demás, porque así le darás la gloria a Dios. Sigue siendo un hijo de Dios, porque somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso y la gloria del Señor es mucho más grande de lo que vemos ahora.